Muy buenas tardes. Antes de iniciar, rogamos a todos los participantes desactivar cámaras y micrófonos para evitar interferencias. Muchas gracias. Damos inicio al panel Diálogo a Tres Voces. Este es un evento enmarcado en el Año de la Familia, un encuentro organizado en forma conjunta Familia y la Vida Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta y la Universidad Católica de La Plata. Cabe destacar que esta actividad tiene como objetivo reflexionar acerca de la importancia de la familia y sus desafíos a la luz de la exhortación apostólica Laetitia. Se encuentran participando de esta transmisión autoridades de esta Casa de Altos Estudios y de la Universidad Católica de La Plata. También contamos con alumnos y público en general. Agradecemos especialmente la participación de los señores disertantes, doctor Javier Escribá, doctora Úrsula Basset, profesora Cecilia Sturla. Seguidamente, invitamos a la de la Universidad Católica de La Plata a hacer uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Para mí es un honor, un gusto y un placer compartir con la Universidad Católica de Salta esta actividad. Compartimos con su rector, Rodolfo Gallo, la red de universidades católicas, y en ese entorno nos hemos propuesto a trabajar en acciones conjuntas en favor de la familia y de poner de resalto los valores que la familia regala a la sociedad. En este año particular se cumplen 5 años desde que el Papa Francisco nos regaló ese hermoso documento, Amoris Laetitia, y en razón de esos 5 años es que se ha decidido que este año sea un año dedicado a profundizar los temas de la familia y toda la propuesta que hace este documento, que verdaderamente es muy rico y que tiene, bueno, cuestiones bien profundas en su capítulo 4 y bien operativas también, porque es un documento que nos regala alineamientos, nos regala perspectivas pastorales. Así que, bueno, agradecidísima a los que organizaron este evento, a la profesora Cecilia Sturla, a la profesora Úrsula Basset, a los disertantes, a quien no conozco personalmente, pero que hoy estoy conociendo en este Zoom. Y bueno, que esta sea la primera de muchas acciones que podamos hacer en conjunto. Estamos disponibles para lo que gusten y vean en este marco y en otros que podamos encontrar acciones conjuntas. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias por participar de este Zoom y de este rato para profundizar sobre aspectos muy relevantes que nos van a regalar. Muchas gracias, doctora Rita Gajate. A continuación invitamos al señor rector de la Universidad Católica de Salta, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, a dirigir unas palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que agradezco muchísimo, Rita, la posibilidad de trabajar conjuntamente con la Universidad Católica de La Plata. Vos sabés que tengo la convicción de que la sinergia entre universidades es un imperativo que tenemos para desarrollar, y más en el tipo de temáticas que justamente son específicas que nos corresponde tratar a las universidades católicas. Agradecer a los conferencistas, al doctor Javier Escribá, a la doctora Úrsula Basset y a la profesora Cecilia Sturla, la directora del Instituto Familia y Vida, gran impulsora de esta jornada. Celebro esta jornada y estos encuentros que vamos a realizar por dos motivos. Por un lado, tengo la percepción que hace tiempo que en la Iglesia, particularmente en la Argentina, parece haber detenido exclusivamente, ahora se ha detenido, el análisis de los contenidos de la educación sexual integral, habiendo otros temas muy positivos sobre los cuales dialogar, profundizar, analizar a la luz de las nuevas realidades, en particular el tema de la familia, desde una antropología cristiana. Tenemos mucho que decir acerca de esto, mucho testimonio sobre el valor de la familia y su papel fundamental, aún hoy, cuando la misma se ve atacada de diferentes ángulos, sigue y seguirá siendo un pilar de la construcción de la sociedad, de una sociedad sana y en la que valga la pena vivir.
Y el segundo motivo por el cual la verdad estoy muy contento es esta posibilidad de reflotar y actualizar el análisis de esta exhortación apostólica Amor et Laetitia, la cual tuvo un impacto mediático, ustedes se acuerdan, en 5 años cuando salió muy fuerte, alrededor de la posibilidad de la comunión de los divorciados, porque fuera el único tema. Pero no se profundizó en otros aspectos muy ricos y destacados de la misma, es decir, nos quedamos con un análisis superficial de la exhortación, y nosotros como católicos debemos profundizar en el sentido, creo que esta nos aporta, y para eso estamos proponiendo esta jornada. Así que agradezco a todos los disertantes, a todos los participantes que están en esta noche acompañándonos. Muchas gracias a todos y el deseo que tengamos una gran jornada de reflexión. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. Antes de iniciar con las exposiciones, les recordamos que durante la presentación de los panelistas pueden ir realizando sus preguntas a través del chat habilitado. Las mismas van a ser respondidas al finalizar las ponencias. Seguidamente, invitamos a la psicopedagoga Carmen Yapura, del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II, a moderar los paneles de esta jornada. Buenas tardes. Bueno, con mucha alegría vamos a dar inicio a estas jornadas, presentando en primer lugar a la profesora Cecilia Sturla, es directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II, tiene una maestría en Filosofía Política por la Universidad Nacional de Quilmes, es docente de Fundamentos Antropológicos de UCASAL, miembro de la Comisión Mujeres del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. En su intervención va a abordar las ideologías culturales y su impacto en la familia. Profesora Sturla. Muchas gracias, Carmen. Gracias a todos y sin más preámbulos vamos a ir a mi presentación. Vamos a hacer una presentación rápido. Lo primero que les voy a pedir es que más que silencien los micrófonos, ajusten el cinturón de seguridad, porque voy a ir muy rápido en los temas que quiero tocar con el tema de ideologías culturales. Y lo primero que vamos a hacer es ver qué entendemos por ideologías, porque la ponencia es las ideologías culturales y su impacto en la familia. Entonces, la idea es ver qué entendemos en la parte primera, qué entendemos por ideología, cuáles serían estas ideologías culturales o de dónde surgen, y después algunas respuestas o algunas aproximaciones que nos da la Amoris Laetitia, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por ideología? Lo primero que tenemos que decir es que una ideología es un modelo de pensamiento, que es inmanente, absoluto y emancipador o salvador. ¿Por qué es un modelo de pensamiento? Porque es algo que está en el pensamiento, en la idea, no está tanto en la realidad. Por eso cuando nosotros hablamos de ideología, las ideologías no tienen una referencia ni una deuda alguna con la experiencia de las cosas humanas. En este sentido, fíjense que las ideologías suelen ser simplistas porque reducen todo a una causa única y excluyente. Si lo que busca la ideología es una sociedad libre, igualitaria y feliz, de la única manera que la sociedad va a poder lograr esa sociedad libre, igualitaria y feliz es imponiendo una estructura de pensamiento. Por eso van a atacar, por ejemplo, o la posesión exclusiva de los medios de producción económica, entonces vamos a tener ideologías economicistas, ideologías que van a decir que nos va a salvar la sociedad sin clases o que nos va a salvar el capitalismo. Entonces, todos los esfuerzos es promover esa ideología y tirar abajo los que piensan diferente, o la mezcla de razas. Podemos empezar a pensar que cuando las razas se mezclan, eso hace mal a la sociedad, entonces la raza única es lo que nos va a salvar, o la autoridad tradicional de la iglesia o de cualquier religión, o la dependencia de algún tipo de imperialismo, o la desigualdad social, o el binarismo sexual, es decir, las causas que yo tengo o que tenemos en el pensamiento y que excluyen otras causas. En este sentido, las ideologías, como les decíamos, son simplistas, es decir, reducen el mal de la sociedad a una sola cuestión, a una sola idea. Dicho esto,
uno se pregunta, bueno, ¿cómo surgen las ideologías? Yo este verano pude leer este libro que me lo tenía prometido desde que iba a la facultad, les digo que pasó bastantes años desde que terminé la facultad, pero que era el Fausto de Goethe, ¿sí? Y acá el el doctor Fausto, que es el que hace el pacto con el diablo, le dice a Wagner: lo que llamáis espíritu de los tiempos no es en el fondo otra cosa que el espíritu particular de esos señores en quienes los tiempos se reflejan. Y a decir verdad, todo ello resulta muchas veces una miseria tal que uno se os aparta con asco al primer golpe de vista. Es un cesto de basura, un cuarto de trastos viejos y a lo sumo un mal dramón histórico con excelentes máximas pragmáticas, de esas que tan bien cuadran en boca de títeres. ¿Qué es el espíritu de los tiempos? Son eslogans, son clichés que se meten dentro de la cabeza de las personas, de los que se dicen que gobiernan el mundo, y a partir de ahí empiezan y cuadran en boca de títeres. Y nosotros empezamos a repetir esos clichés. Un poco eso viene a decir, le viene a decir Fausto a Wagner, ¿no? Entonces, una vez que nosotros entendemos este concepto de ideología y cómo se va insertando, vamos a ver cuáles los grandes desafíos que nosotros tenemos ante estas ideologías culturales. Y yo quiero acá nombrar 3 asuntos que no me voy a detener en ninguno porque esto es el inicio de un ciclo de charlas que vamos a tener durante agosto, pero los quiero nombrar. El primero de este impacto de las ideologías son los planteos feministas, ¿sí? La irrupción de la mujer en el ámbito público reconfiguró el mapa mundial en varios aspectos. Vamos a ver someramente en qué sentido estamos hablando de esta reconfiguración mundial, ¿sí?, de la cultura. El segundo tema que sí vamos a ver propiamente como ideología es el transfeminismo, que se cuela a través también de las redes sociales, ¿no? El transfeminismo que propone un modelo sociológico en el cual el sexo y el género, que no se diferencian para el transfeminismo unos de otros, son construcciones culturales, tanto el sexo como el género. Y el tercer aspecto, yo les puse un semáforo porque hay que tener cuidado con los planteos feministas, pero hay que saber conocerlos a los planteos feministas. El semáforo en colorado, rojo, porque el transfeminismo es una ideología con todas las letras, y el semáforo verde, la belleza y el desafío de la familia, ¿sí? Hay consenso con los estudios que se hacen sobre el tema de la familia, en que la estabilidad familiar de los niños importa mucho más allá de la estructura que las familias puedan presentar, ¿sí? Eso vamos a ver algunos estudios que dicen eso. Vamos entonces con los planteos. Yo les dije que íbamos a ir rápido. Vamos entonces con los planteos feministas. ¿Qué es lo que surge a partir de los planteos feministas? Miren, el primero es el planteo de lo público y de lo privado. Cuando la mujer sale al mundo laboral, ¿sí?, el empleo cambia, la mano de obra cambia. Pero yo les quise poner acá una frase de John Locke, que es el padre del liberalismo moderno. Miren esta frase. Él dice: si bien el padre y la madre constituyen la sociedad, es necesario que la última voluntad, es decir, el derecho de gobierno, deba recaer en alguno de los dos. Y naturalmente recae en el hombre, por ser el más capaz y el más fuerte. Sí, todo bien con John Locke, todo mal con su mirada de la naturaleza humana cuando sostiene que el hombre es más capaz, naturalmente es más capaz que la mujer. Estos planteos del liberalismo, estos planteos, hacen que las mujeres se unan, ¿sí?, y empiezan las luchas propiamente feministas a partir del fines del siglo XVIII, y principios del siglo XIX. Es un feminismo que intenta lograr la igualdad de derechos entre varones y mujeres, que está visto que no se dio, ¿sí?, que no se dio en esa época. Entonces, si antes se daba por hecho que los hijos estaban al cuidado de la madre, a partir del siglo XX esto ya no será ni tan obvio ni tan natural. Se están exigiendo estructuras sociales que incluyan a las mujeres en todos los lugares posibles.
¿Está? Entonces, esto de lo público y lo privado, el varón a lo público, la mujer a lo privado, cayó, y cayó abruptamente. Empezó como un reclamo más teórico, pero ya a partir de mediados del siglo XX, por lo menos en la civilización occidental, cayó estrepitosamente, y la mujer salió al ámbito público, y obviamente se desconfiguró toda la sociedad, porque cambió toda la sociedad. ¿Sí? Y acá viene el segundo planteo de los feministas, que es el tema de la maternidad y la profesión. ¿Cómo se puede compatibilizar profesión y vocación a la maternidad? En este sentido, el feminismo también nos pone una voz de alerta, sobre todo el feminismo de la segunda ola, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el feminismo de la igualdad, pero van a reclamar que la profesión y la vocación de la mujer tiene que ir una en contra de la otra. Si yo elijo ser un excelente profesional, tengo que renunciar a la maternidad o tengo que renunciar a la familia. Y esto no pasa, porque las mujeres queremos seguir teniendo hijos, y los varones también quieren seguir teniendo hijos. Sin embargo, el nivel de profesionalización de la mujer también hace que la mujer quiera realizarse profesionalmente. Entonces, esto desconfiguró también desconfiguró a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mujeres de clases sociales diferentes tienen diferentes oportunidades, ¿sí? Las que pueden sostener quién les cuida a los hijos y las que no. Por eso se habla de feminización de la pobreza. Y acá, un dato interesante que voy a ver si sale en pantalla. Eduardo, vos me vas a decir que sí en la cabeza si ves la pantalla, ¿sí? Bien. Fíjense en un estudio que se hizo que a partir de, acá está, de los 20 años y hasta los 45 años, la incidencia de la pobreza de las mujeres es más alta que la de los hombres. ¿Por qué de los 20 a los 45 años? Porque es la mujer en edad fértil. Entonces, por eso podemos hablar de feminización de la pobreza, porque cuando la mujer tiene a sus hijos, no puede salir a trabajar, y si no tiene quien le cuide a los hijos, entonces no puede trabajar, por lo tanto, no es proveedora tampoco en el hogar. Entonces se habla de una feminización de la pobreza. Son datos interesantes, son datos que provienen de los planteos del feminismo, que me parece que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si nosotros hablamos de la maternidad y la profesión, otro de los temas es el reposicionamiento. Tenemos que reposicionarnos, tenemos que reconfigurar la familia, porque los dos salen a trabajar. Es decir, el cuidado de los hijos debe estar acompañado de las políticas que promocionan el bienestar social, tanto para las mujeres como para los varones. ¿Y por qué esto? Fíjense, si el padre sale a trabajar, la madre también sale a trabajar por la misma cantidad de horas, los hijos alguien los tiene que cuidar, alguien los tiene que atender, alguien los tiene que educar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reposicionamos a nivel social, a nivel cultural, a nivel laboral, a nivel legal de políticas públicas, este esquema en que los dos salen eyectados a la vida profesional? ¿Qué es lo que vamos a necesitar en este reposicionamiento? La cuarta columna, la reciprocidad y la complementación. Es decir, lograr un equilibrio en la crianza de los hijos es apostar por la igualdad de género. ¿Por qué? Porque en la familia el hijo está en el centro. Ni la mamá, ni el papá. Si hay un hijo, el hijo está en el centro. Y en función de eso se tiene que acomodar todas las políticas públicas de la familia. Por eso las leyes tienen que ser igualitarias entre el varón y la mujer. Por eso tenemos que contemplar desde esa perspectiva. A mí me gusta mucho hablar de perspectiva de familia. La perspectiva de familia es lo que me va a poner a mí en el eje. El segundo tema que yo les dije era el transfeminismo. Yo les dije que iba a ir rápido. Bueno, estoy cumpliendo lo prometido. Es el transfeminismo. ¿Qué es el transfeminismo? Es una ideología cultural que tiene fuertísimas políticas públicas. Fíjense que no estoy hablando de ideología de género, estoy hablando específicamente del transfeminismo. ¿Qué es lo que opina el transfeminismo? Existen dos tipos de personas, me va a decir el transfeminismo: las personas cisgénero y las personas transgénero. La mayoría de las personas a quienes se le asigna, fíjense, esto que yo les estoy poniendo lo saqué de la página de Planet Parenthood. Está sacado en internet, ahí tienen la fuente.
La mayoría de las personas a quienes se le asigna femenino al nacer se sienten como niñas o mujeres, así como la mayoría de aquellos a quienes se les asigna masculino se sienten como niños o hombres. A estas personas se las denomina cis o cisgénero. Algunas personas tienen una identidad de género que no condice con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, nacieron con vulva, vagina o útero, pero se sienten e identifican como masculinos. Estas personas son transgénero o trans. Transgénero es la T en LGBTQ, no está actualizada la página porque las siglas son LGBTQI++, ¿sí? Entonces, no existen solo dos géneros, sino que existen una infinidad de géneros, concretamente uno por cada ser humano existente. ¿Cuáles son las notas que yo quiero llamar la atención? Sexo y género, va a decir el transfeminismo, son construcciones culturales y en cuanto tales no responden a un dato previo ni natural. Se le asigna. Por eso tú decides quién quieres ser. Puedes explorar el mundo sin cadenas predeterminadas por la sociedad, ¿sí? Crea tu propio género. Lo más importante es no quedar encerrado en una categoría sexual definida. La libertad es total, incluso para cambiar el sexo. Y el lenguaje es tremendo, cómo estamos deconstruyendo. Recuerden que la ideología parte de esta concepción inmanente y parte del pensamiento. Si acá el binarismo sexual, es decir, lo masculino y lo femenino, es lo que oprimió a la mujer, es lo que oprime la sociedad heteropatriarcal, el binarismo sexual es lo que oprime a la mujer, entonces tiremos abajo el binarismo sexual. Chao, se va. No tengo más binarismo sexual porque eso es causa de opresión, porque el binarismo sexual hace referencia a lo heterosexual, el mundo no es heterosexual exclusivamente, por lo tanto, listo, solucionamos el problema. ¿De qué manera? Eliminando el binarismo sexual. ¿Está? Fíjense que ahí hay una realidad es independiente del dato biológico. Yo les dije, la ideología tiene la característica que no se refiere a la realidad, a lo que ya está dado. Bien, el transfeminismo desoye el dato dado de la realidad. No se le adjudica un sexo al nacer, sino que uno nace con determinado sexo y en base a eso se va identificando y va desarrollándose su sexualidad y después todo lo que se da. Ahora, ¿por qué esto tiene su impacto en las familias y cómo impactan las familias? La pregunta es, ¿por qué las políticas de género resultan atractivas al público joven? Miren, yo hasta hace 3 años, el cambio de sexo en adolescentes, en chicos de 15, 16 años, no era un problema, no les parecía lógico que quieran cambiar de sexo. Hoy mis alumnos de 16, 17 años no les parece mal el cambio de sexo. De cualquier colegio que vengan, de familias católicas, de colegios, vienen con 11, 10 años de escolaridad en colegios católicos y hoy les parece, ¿de dónde sacaron esas ideas? Si sus familias no, bueno, a ver, porque están bombardeados por esta banalización que se hace de lo transgénero, ¿no? Y los jóvenes hoy, el idealismo con el que siempre tuvieron las personas, siempre tuvimos los seres humanos, el idealismo en la juventud va en contra de todo sistema de opresión, ¿sí? Reconocen y validan las identidades sexuales que antes estaban marginadas, hoy ya no, es más, hoy hay una reivindicación de las minorías sexuales, y el ocaso de los universales. Las generaciones de los jóvenes, mayoritariamente, no toleran la universalidad, lo que hay que hacer, la ley universal, el bien, la bondad, la belleza, sino que cada uno hace lo particular, lo que quiere, lo que puede. ¿Está? Entonces, ¿cómo se cuela esta ideología dentro de las familias? Y a través de las redes sociales, mayoritariamente. Si un chico tiene un celular abierto a la red sin control desde los 12 años, vamos construyendo entonces unas ideas, si yo me meto en la red desde los 12 años en adelante, sin control, porque el control parental es casi, lo puedo evadir como quiera, hay un montón de ideas fuera de la familia que van moldeando formas de pensamiento, eslóganes morales, que se repiten de manera irreflexiva y banal. ¿Está? Eso es lo que pasa, lo irreflexivo y lo banal. ¿Sí? Fíjense,
hay un rechazo al dogmatismo, hay un rechazo a las imposiciones, hay una tendencia hacia el totalitarismo, las redes sociales, la política de la cancelación, la teoría de la cancelación. Si no piensan como yo, lo cancelo. No me puedo explayar con ejemplos, pero hay ejemplos concretos de la teoría de la cancelación que nosotros los hacemos como adultos, que nosotros estamos con la teoría de la cancelación en la política. El que no piensa como yo, entonces lo cancelo, no lo puedo ni escuchar, no pongo los canales que no piensan como yo. Fíjense que estamos perdiendo los adultos también esta capacidad de dialogar, de debatir, de intercambiar, ¿sí? Y hay una banalización y relativización de los problemas dramáticos que trae consigo la sexualidad sacada de su base material. Es decir, la sexualidad que se independizó, ¿sí?, del sexo biológico. ¿Está? Es dramático eso. Y se banaliza. ¿Sí? Entonces se muestran como si fueran muy felices las personas transgénero y no se muestra el drama de esa existencia. ¿Sí? En este sentido, las redes sociales banalizan esta mirada, ¿no? Y nos van cambiando los criterios morales, los criterios existenciales de los que partíamos, y que a la vez son pautados con prisa y sin pausa por las redes sociales. Entonces tenemos dentro de las familias niños desorientados, padres desinformados, en universos paralelos. Tenemos hijos huérfanos de padres vivos, pantallas abiertas las 24 horas, problemas de aprendizaje. ¿Sí? En el Instituto de la Familia y la Vida, conversando con Carmen Yapura, psicopedagoga, me decía: Cecilia, por favor, decí los dramas de aprendizaje que tienen estos chiquitos hoy en día, que vienen al colegio con grandes problemas porque en su casa no les dan corte y no está ni la mamá ni el papá para acompañarlos en su tarea porque piensan que la institución lo hace o cualquier cosa me lo sujeta la psicopedagoga. ¿Sí? Universos morales paralelos. Esto de los padres pensamos en algo y nuestros hijos piensan otra cosa, y como no quieren entrar en discusión, nos dicen a todo que sí. Nos hacen así. Y a los profesores también nos dicen así, y sabemos que tienen un universo moral diferente, pero que no quieren entrar en discusión. Hasta ahí vamos entonces con las ideologías culturales. Ahora nosotros tenemos un gran desafío, la belleza, el desafío y la encrucijada de la familia que nos da la Amoris Laetitia, como dijeron en el comienzo Rita y Rodolfo. Lo primero que tenemos que decir es que la familia está en el corazón del hombre, es una aspiración, es una tendencia. La primera comunidad es el lugar de fortalecimiento personal. ¿Sí? En este sentido, es tan importante que en el 324 de la Amoris va a decir Francisco: el amor social, reflejo de la Trinidad, es en realidad lo que unifica el sentido espiritual de la familia y su misión fuera de sí, porque hace presente el querigma con todas sus exigencias comunitarias. La familia vive su espiritualidad propia, siendo al mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula vital para transformar el mundo. Es decir, en la familia se encuentra la transformación del mundo. Ahora, tenemos que mirar la realidad familiar. Tenemos que ver que la familia se está desencajando. Tenemos que ver que la realidad de los hogares monoparentales crece exponencialmente. Hay una huida de la estabilidad. Es decir, tenemos que tener una mirada lúcida, ¿sí? El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo. Ahora, ¿qué mirada lúcida tenemos? Y en este sentido, por este sentido son tan importantes los institutos de familia que trabajan y que investigan acerca de la familia. ¿Sí? Por ejemplo, el Instituto de la Universidad Católica de Chile tiene el Observatorio de Políticas Públicas, ¿sí? Y hace estudios sobre la protección a la mujer en el contexto de la pandemia, del COVID-19. Estudios. Es necesario estudiar a la familia porque eso nos va a ayudar a hacer políticas públicas y también a reflexionar. Está el Mapa Mundial de la Familia. En 2019, yo ahora les voy a dar un dato que es muy interesante: los cambios en las estructuras familiares y el bienestar de los niños. Este Mapa Mundial de la Familia lo encuentran en Internet. Tiene datos que son muy interesantes. En este sentido, Redifam es la red de institutos de familia que congrega varios institutos de familia de Latinoamérica. Yo acá les puse un mapa. Las universidades están trabajando activamente por
por estudiar la problemática de la familia, ¿sí? Bien, vamos rapidísimo, ya me estoy quedando un poco corto de tiempo, ¿no, Carmen? En el Mapa Mundial de la Familia, en 2019, la pregunta es si la religión influye en los matrimonios estables y en la cantidad de hijos. Entonces yo le pongo de vuelta, 3 semáforos. En la vida de pareja, sí, influye, la religión influye en las parejas heterosexuales muy religiosas, disfrutan de relaciones de mayor calidad y una mayor satisfacción sexual en comparación con las parejas algo religiosas o mixtas y las parejas seculares. Es un dato científico, estadístico, quiero que lo sepan, es un dato estadístico. La fecundidad también, semáforo verde, pero hay un dato en que la religiosidad no influye, que es en la violencia doméstica. Fíjense qué curioso. En lo que atañe a la violencia doméstica, las parejas religiosas en relaciones heterosexuales no presentan ventajas sobre las parejas seculares ni sobre las parejas algo religiosas o mixtas. Este Mapa Mundial de la Familia se refiere a los 5 continentes, ¿sí? Entonces yo me pregunto, si la religión no es un indicativo diferencial con respecto a la violencia doméstica, y sabemos que esta aumentó en los últimos años y mucho más en la pandemia, significa que allí tenemos un desafío que aún no hemos sabido cómo encarar: la violencia doméstica. Por eso las voces de los feminismos se levantan contra la violencia de género, justamente por eso, ¿sí? Y acá nosotros como institutos de vida, como Universidad Católica, tenemos mucho para aportar. Y para ir cerrando, el desafío de la crisis. Acá solamente hay que dejarlo hablar a Francisco. La historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, asentar y madurar el vino de la unión. Familia como aspiración, ¿sí? Es el lugar donde la miseria se da junto a la grandeza de cada persona. A su vez, la realidad de las familias nos muestra que hace falta el perdón, la misericordia, la fidelidad, y todo eso es un esfuerzo, es un trabajo, pero vale la pena porque todos queremos, si no tuvimos, aspiramos a tener una familia, ¿sí? En este sentido, y ya termino, el papel de los laicos es fundamental, ¿sí? Hay que tomar conciencia dentro de nuestra iglesia del clericalismo, hay que asumir el protagonismo de los matrimonios y las familias, ¿sí? Hay que hacerse cargo de la iglesia en salida que pide Francisco, y hay que empezar a lograr o reflotar las misiones familiares. Todo esto ayuda. Y quiero cerrar en este vértigo de charla con la imagen de la Sagrada Familia. Esta imagen, miren, de Gaudí en Barcelona, que es de una belleza que te corta la respiración, porque las diferentes luces, las diferentes tonalidades, la amalgama que hace de las formas, de la arquitectura, de la belleza, eso para mí es la imagen de lo que es una familia. Tenemos grandes desafíos y me parece que es hora de que los asumamos y por eso estamos acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por despertarnos un poco a la realidad de la familia, que a veces parece muy dura, que a veces parece un poco desesperanzadora, pero enseguida nomás y al toque por mostrarnos la belleza, los desafíos, las oportunidades que tenemos hoy, y por invitarnos también, lo mismo que el Papa Francisco, a ser protagonistas, porque bueno, la familia es el lugar de la esperanza. Así que muchísimas gracias, Cecilia, y vamos a invitar ahora a la doctora Úrsula Basset. Ella es abogada, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, es profesora con dedicación especial en la investigación, directora de las carreras de especialización en familia de la Universidad Católica de La Plata y de UCASAL, es secretaria general de la International Society of Familia y de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas.
la intervención de la doctora, la dignidad humana, acceso a la justicia y a la pobreza. Profesora doctora Basset. Muchas gracias. Ahora me siento muy orgullosa de poder compartir este espacio formativo con el Instituto de la Familia de UCASAL y organizado con 2 universidades, con mis 2 rectores, porque en ambas tengo el privilegio de dirigir la carrera de especialización de Derecho de Familia. Así que me siento como en 2 casas al mismo tiempo, cosa que es medio extraño. Encima acabo de escuchar una exposición fabulosa, extraordinaria, recién de mi colega Cecilia Asturla, que hoy tuve el gusto de conocer y me perdí de conocerla antes. No estoy encontrando para compartir, por alguna razón no me está apareciendo para compartir el PowerPoint, me aparecen un montón de documentos que tengo abiertos, que a lo mejor debería cerrar, pero no estoy encontrando mi PowerPoint. Acá está. El tema que yo quería compartir con ustedes, después de estoy un poco abrumada después de la extraordinaria exposición de Cecilia, así que voy a tratar de hacerlo con brevedad también y simplificándolo, es el tema de la pobreza en realidad. Yo iba a ser más específica, vamos a tratar de ser un poquito más genéricos. Hay una preocupación que a mí me inquieta crecientemente como jurista, mi especificidad es el derecho de familia, derechos humanos y derechos de familia. En ese sentido, en esa intersección, hay algo que me preocupa crecientemente, que es la invisibilidad de la pobreza. Yo estaba escuchando la conferencia de Cecilia y pensaba, caramba, cuántas otras invisibilidades tiene el derecho, ¿no? Porque los proyectos de familia duraderos, los proyectos de familia exitosos, aquellos que podrían permitir que las jóvenes apostaran por un proyecto de familia, por hijos, por tener hijos, digamos, el derecho es esquivo a esos proyectos. No solamente es esquivo, sino que no los regula, no da un marco regulatorio que permita concebirlos. Yo cuando veo a mis alumnas, y a veces lo hablamos, ¿no? A mis alumnas jóvenes de posgrado, o a mis alumnas jóvenes de grado, veo que si ellas aspiran a tener un hijo, con todo esto que decía recién Cecilia, el derecho civil les da la espalda, porque no hay proyectos de familia que sean concebidos en términos de acompañar la duración. Y sin un proyecto duradero, la mujer tiene que pensar que tiene que ser capaz de autosustentarse para poder llevar adelante sola la crianza de un hijo. Es decir, se rompe el matrimonio, la mujer sabe que el peso del cuidado va a caer sobre sus espaldas y para eso tiene que saber que va a estar en condiciones de, cuando se produzca la ruptura, poder llevar adelante la crianza. La mayoría de nuestras jovencitas que son universitarias, que están un poquito más adelante en la formación de la carrera, tienen esa visión. Las mujeres que a lo mejor están en circunstancias más vulnerables por ahí no la tienen, y por ahí se animan a la maternidad, y entonces se entran en lo que Cecilia recién decía, que tiene directa intersección con mi conferencia, que es la jefatura de hogar femenina, que es monoparental en su mayoría, que supone estadísticamente hijos con varios padres, y que en muchas ocasiones, y nosotros vemos estadísticamente, es el segmento más pobre de la vida social. Es decir, el grupo más pobre, las familias más pobres de la vida social, son aquellas que son de jefatura de hogar femenina. Con lo cual, sí, efectivamente, una de las cosas que a mí más me preocupa es que el derecho invisibiliza a muchos sectores de la sociedad. Hoy me voy a referir especialmente a la pobreza, pero podríamos decir invisibiliza también cualquier proyecto de familia duradera, porque está pensado para la familia frágil, para la familia inestable, y en ese sentido también le da la espalda a los niños, porque como dicen las convenciones internacionales, y recién también citó a Cecilia, los niños necesitan un ambiente estable y armonioso para crecer, y el derecho no regula para ellos, regula para adultos. Nosotros habíamos tratado en su momento el Tratado de la Vulnerabilidad, que habíamos escrito, y esto es un poco una intersección con lo que regula el derecho civil, ¿no es cierto? Y si uno ve un poquitito más estos informes que surgen de la pandemia, nosotros vemos que el 42% de los hogares, ahí tienen las fuentes, el 42% de los hogares han caído en situación de pobreza, y que si ustedes ven un poquitito más, ahí está, ¿no? El porcentaje de hogares por abajo de la línea de pobreza, es un informe del INDEC, ¿no es cierto? Significa que hay un 42% de personas que están bajo la línea de pobreza, 7,8% de hogares bajo la línea de indigencia,
Y si ustedes miran, todavía más dramático si quieren, esto no reacciona como yo quisiera, más de la mitad de las personas de 0 a 14 años son pobres, 57,7 dice acá, sin embargo, un estudio de UNICEF nos dice el 63%, es decir, 2/3 de la generación más joven, es decir, probablemente acá haya un efecto arrastre, son hoy pobres, ¿no es cierto? Acá está el informe, el impacto de la pandemia del COVID-19 en las familias, y nosotros vemos que se incrementó en un 54% en villas y asentamientos, la población en villas y asentamientos, y el 45% de los hogares declaró que sus ingresos laborales se redujeron durante la pandemia. Quiere decir que tenemos una parte importante de familias están de pobreza, pero especialmente impacta esto en los niños, ¿no es cierto? Sobre todo porque las familias que están bajo la línea de pobreza mayormente son familias que prestan un servicio social extraordinario, porque son las familias que más hijos tienen. Es decir, las familias de clase media alta, tienden a tener menos hijos que las familias pobres. Las familias pobres prestan un servicio de cuidado que es mayor, y por eso reciben a más hijos, y por eso también nos interesa mirarlos. Cuando se aprobó el nuevo Código Civil, nosotros hablamos de una pluralidad de tipos familiares. No están las familias pobres en el Código Civil. No son las únicas familias que no están. Yo decía que los proyectos de familia duraderos no es posible optar, a pesar de que se habla del privilegio de la autonomía, de la voluntad del Código Civil y Comercial. Hoy día no es posible optar por un proyecto de familia duradero, es decir, yo puedo optar por un matrimonio que dure 2 días en el Código Civil argentino, pero no puedo optar por un matrimonio que implique un compromiso de largo plazo. Y eso yo creo que es una grave violación a la libertad de las personas, y es una grave violación también al derecho de reconocimiento de la pluralidad de tipos familiares que se ha esbozado como principio de código, porque también había derecho a que se reconozcan esos proyectos estables de vida. Bueno, tampoco obviamente están reconocidos las parejas, tampoco están reconocidas las familias extensas, así como se conciben en muchos grupos originarios. Acá tenemos una familia Wichi, ¿no es cierto? Muchos de los tipos de familia que comprenden una diversidad de nexos, que se integran de manera diversa, tampoco están visibilizados en el código, con lo cual nosotros tenemos la idea de que es un código que silencia, es decir, silencia a estos tipos de familia, silencia en alguna medida también lo que decía Cecilia respecto de las mujeres. Es un código que silencia, en lugar de ser inclusivo es excluyente. Es más bien para un tipo de familia específico de clase media alta urbana, que a lo mejor es inestable, que a lo mejor constituye diversas uniones sucesivas, pero que en realidad tiene una cierta posibilidad de ingresos equiparados que no se da en la mayoría de los tipos de familia que nosotros conocemos. Este es un estudio del OTSA, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA del año 2014, y es muy interesante porque habla de 2 tipos de pobreza, muy interesante. Habla de pobreza en la dimensión relacional y también pobreza en la relación económica, en la parte económica, y entonces, claro, una cosa es ser vulnerable económicamente, pero otra cosa es ser vulnerable económicamente y además tener un tipo de relacionamiento familiar que es endeble. Si nosotros prestamos atención en esta otra diapositiva, que es otro de los estudios, que es el mismo estudio de la UCA, si ustedes se fijan, los tipos de familia, tipos de configuras de constelación familiar son divergentes según que se pertenezca a un medio alto o un medio muy bajo. Si ustedes ven, en un medio alto los hogares unipersonales son de soltero divorciado, mientras que en el muy bajo son viudos. Si el hogar de familia es monoparental, en los medios altos es divorciado, en el muy bajo es soltero. Si el hogar de familia es sin hijos, en el medio alto es unido, en cambio en el muy bajo es casado, y en los hogares de pareja con hijos generalmente están unidos en el ámbito, en el sector socioeconómico muy bajo, mientras que en los sectores medio altos muchas veces están casados por civil o por iglesia. Con lo cual nosotros nos encontramos con una diversidad muy clara, ¿no? Obviamente los mayores déficits se encuentran en los hogares unipersonales porque no hay recursos, pero si nosotros vemos el hogar monoparental es uno negativamente tiene mayores déficits que todas las demás otras formas de hogar.
esto vamos a saltearlo. Las familias pobres, esto yo les decía, encabezadas por mujeres, cumplen o han cumplido funciones de procreación y de crianza. 90% incluyen niños. 6 de cada 10 tienen niños de menores de 15 años. Más de 4 de cada 10 tienen niños menores de 7. Y con una frecuencia 3,5 veces mayor que las jefas no pobres tienen hijos. Con lo cual ustedes se dan cuenta que la función que están cumpliendo estos hogares a la sociedad es una función sumamente importante. Bueno, la mayor pobreza se da a menor edad de los hijos, justamente cuando todos nosotros sabemos que las etapas cruciales para la formación neurológica de los niños y que son definitorias para su futuro se dan justamente en las edades más tempranas. Con lo cual, si pensamos que justamente aquellos niños que están en las edades en que necesitan más, están en una situación de mayor exposición, nos da un mayor escalofrío. Si nosotros vemos cuál es la forma familiar que más protecciones hasta ahora tienen en derecho, y yo les aseguro como experta en derecho de familia, como quien participó, yo participé en la redacción del Código Civil y Comercial, la regulación del matrimonio es bastante baja en protección para la familia. Si nosotros vemos que esta es la más protegida de todas las formas de familia, podemos ver que la tasa de nupcialidad ha bajado abruptamente en la sociedad argentina, realmente se redujo a la mitad, y nosotros estos son estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, pero creo que de alguna manera representan, si ven las estadísticas nacionales son semejantes, se redujo a la mitad desde el año 1990, desde la aprobación del divorcio, poco después de la aprobación del divorcio, hasta la fecha actual. Si todavía comparamos, acá está, ¿no? El dato de 2019 son 11.000 matrimonios en la Ciudad de Buenos Aires, y si nosotros comparamos los matrimonios con las uniones convivenciales, vamos a ver que no hay tanta diferencia, es decir, que hay una diferencia sustancial. Si vemos las uniones civiles, que son los sistemas organizados por el Código Civil y Comercial para regular la convivencia, pero si comparamos, que ustedes se fijan, y comparamos los certificados de convivencia, es decir, la forma informal, la manera informal de convivir que hay en la mayoría de la sociedad, van a ver que sumados los certificados de convivencia, que acá tenemos 14.775 contra 11.000 matrimonios. A eso le sumamos las 2.158 uniones civiles, tenemos 16.000 y casi 17.000 formas informales de convivencia contra solamente 11.000 matrimonios, que es la forma que más protección familiar provoca o permite, ¿no es cierto? La familia se está volviendo un rompecabezas complejo, y la verdad es que es bastante dudoso que hoy en día la forma de regulación que nosotros tenemos de la familia esté dando cuenta de aquellos sectores que son más vulnerables. Yo voy a tratar de ir al final con 2 ejemplos que quiero contar, que me preocupan enormemente. 2 ejemplos que quiero contar y después voy a ir al final para no ocupar demasiado tiempo. Una mujer sencilla, digamos una mujer que crece en una población de emergencia, en una villa, como decimos nosotros, en la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente vive en un ámbito compartido, probablemente de manera informal, ocupando un terreno que no es suyo, ¿no es cierto?, con todo este ciclo de la dignidad afectada que se da, porque una cosa afecta a la otra, la pobreza nunca viene sola, siempre viene acompañada del ciclo completo, ¿no es cierto?, de la afectación a la dignidad. Esta mujer necesita alimentos para sus hijos o para su hija, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Va a la justicia, ¿no? Ella, por supuesto, no se casó. Tiene, como pasa en la mayoría de estos barrios de emergencia, puede tener hijos con un señor o con varios señores, hijos con distintos señores, y tiene que hacer el reclamo. Como el marido en broma, porque la verdad es que el marido no es una persona con la que convivió por un tiempo, esta persona le quiere hacer un reclamo, pero claro, como el trabajo es informal, no está registrado y no hay dónde saber cuántos ingresos tiene. ¿Por qué? Todo va por el ámbito informal. La pelea está por quién tiene el plan. Entonces, conseguir la titularidad del cuidado de los hijos es esencial para obtener el ingreso, que fundamentalmente viene de la asistencia estatal y no la dignidad del empleo.
Entonces, esta persona va a querer hacer un juicio y le van a pedir datos que no va a poder obtener. ¿Por qué? Porque cada día que va a tribunales y cada día que se toma de tiempo acceder a Internet, que no va a tener Internet y no va a saber dónde buscar, para obtener los datos que necesita para demandar, son días que pierde de trabajo, normalmente de empleada doméstica. Entonces, si el juicio es complicado, que es mucho más complicado que un juicio común de una persona de clase media, esta persona nunca va a poder cobrar los alimentos. Normalmente va a desistir y va a ser una mujer, va a crear un hogar con jefatura de hogar femenina, va a tener que llevar adelante la crianza sola, con el perjuicio que esto también implica para los hijos y para la corresponsabilidad de los padres, que también tiene que ver con la dignidad humana, y eso es el escenario que nosotros estamos creando hoy en Argentina. Otra cosa más, el tratamiento de Ramiro y el tratamiento de María. Este es uno de los dos casos, es real. María tiene 15 años, en el ejemplo, en la vida real tenía 14. María fue abusada sexualmente por su hermanastro mayor. Vive en la Villa 31, en una de esas construcciones precarias de varios pisos, caso real, varios pisos, se tira por la desesperación desde ese tercer piso precario, que no tiene balcón, ella se tira, y como se fractura la pierna, la llevan al hospital de niños y descubren que tiene cáncer de huesos, con 15 años, mortal, terrible. Entonces, ella está internada en el hospital de niños, el padre es traficante de drogas, la madre es adicta, hay violencia en el hogar, no tiene trato con ningún hermanastro, y el único que la viene a visitar al hospital es el hermanastro que abusa de ella. Entonces le dicen a María, la única forma de que haya alguna alternativa de que vos te salves en este cáncer, de este cáncer, que nosotros te podamos tratar, es que te corten la pierna. ¿Cuántas ganas tiene María de vivir? En el Código Civil y Comercial, si María tuviera 16 años, podría decidir por sí misma, interrumpir todo tratamiento vital y morirse. Si nosotros hacemos de cuenta que María tiene 16, María con 16 podría elegir no tener. ¿Y en qué situación estaría? ¿Cuántas ganas tendría de vivir siendo que la única que la visita el único que la visita es su abusador? Y que en su casa tiene un contexto violento. A la inversa, Ramiro va a un colegio secundario de clase media alta, bilingüe, sus compañeros lo visitan en el hospital, descubrieron que tiene cáncer de huesos porque se quebró la pierna jugando al rugby, y está toda la habitación decorada por sus amigos, sus padres lo visitan, lo quieren, lo acompañan, y tiene a disposición todos los tratamientos que él quiera para llevar adelante la curación. Si a Ramiro le preguntan, te tenemos que cortar la pierna, ¿qué pensás? Yo quiero saber si Ramiro y María están en las mismas condiciones para decidir. En el Código Civil, según el Código Civil argentino, sí. Y lo que decidan va a ser tomado por válido sin discusión. Entonces, sobre la base de estos planteos, mi pregunta de fondo es, y ahora sí voy al final, mi pregunta de fondo es, verdaderamente, acá estaba un estudio de necesidades jurídicas insatisfechas muy interesante que hizo la Universidad de Buenos Aires, en el cual, con el Ministerio de Justicia de la Nación, en el cual se mostraba que las grandes necesidades jurídicas insatisfechas son las que se les piden a los santos en la iglesia, ¿no? Trabajo, salud y familia, ¿no? Los pobres no acceden a justicia en trabajo, salud y familia. ¿Por qué? Porque son invisibles, porque la justicia y el derecho básicamente están hechas para una sociedad que no es la del 47% que vimos hace un ratito, ni el 63% de niños pobres, no es para todos ellos. Cuando las personas en conflicto tienen la sensación de existir, de ser escuchadas y de ser reconocidas, la violencia no explota, explota menos. Bueno, todas estas personas son invisibles, invisibles para el derecho, invisibles para la justicia, invisibles para la justicia. Y esto es lo que a mí me indigna, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y esta es la sensibilidad sobre la cual yo quisiera trabajar, porque las invisibilizaciones que nosotros tenemos son en realidad también formas de violencia. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Basset. Realmente creo que nos ha dejado también a todos en silencio, reflexionando desde el corazón, sin palabras. Tal cual, hoy en día la familia
es un rompecabezas complejo, donde la pobreza, la marginalidad y la indigencia, esas pobrezas invisibles a las que usted ha hecho referencia, afectan la dignidad de muchas personas. Me voy a permitir tomar dos frases de Amor y Leticia. En el número 44 nos dice: la familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad, y ninguna sociedad que, como usted nos acaba de decir, afecte de esta manera la dignidad de las personas, tampoco nos asegura un futuro, o por lo menos el futuro que todos deseamos. Muchísimas gracias, doctora, por mostrarnos esta realidad. A continuación, la intervención del doctor Javier Escrivá. Él nos va a hablar sobre la función insustituible de la familia en la sociedad actual. El doctor Javier Escrivá es doctor en Derecho Pontificio por la Universidad de Navarra, es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Valencia. El título de su intervención nos lleva a reflexionar justamente sobre la función hoy de la familia. Reciban mis saludos más cordiales y muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de estar hoy aquí entre ustedes. Es un honor participar en este diálogo a tres conmemorativo del Año de la Familia Amoris Laetitia. El título de mi intervención es La función insustituible de la familia en la sociedad actual. Por desgracia, hoy es necesario decir lo obvio. Comencemos, pues, por afirmar lo obvio. La familia es principio y fundamento naturales de una sociedad auténticamente humana. Con esta afirmación habría dado respuesta al título de mi intervención e incluso cumplido sobradamente con el tiempo otorgado. Pero me temo que los organizadores se sentirían un poco decepcionados por el poco tiempo dedicado a su amable invitación. Con su permiso, pues, formularé algunas reflexiones sobre la función insustituible de la familia en la sociedad actual. Es lugar común afirmar la necesidad urgente de moralizar las costumbres y restaurar el sentido de la justicia y del respeto a la dignidad humana. Y acometer esta empresa, más que de las leyes, depende de la familia, si la familia, claro está, conserva en su esencia sus virtudes fundamentales y sus valores permanentes. Una sociedad se aparta tanto más de la plena realización del bien común, cuanto mayor es la pérdida de la validez de los valores familiares y mayor el fracaso del orden de la vida de la familia como depósito de aquellos valores. La familia es mucho más que una unidad jurídica, social y económica. Hablar de familia es hablar de vida, es hablar de educación, es hablar de transmisión de valores éticos, sociales y espirituales, y hablar de tradiciones. Es hablar de amor, de entrega, de solidaridad, hablar de diálogo, de cooperación, de generosidad, de acogimiento y compañía, de estabilidad personal y de paz social. Quien quiera que se comprometa con el mañana de forma realista y eficaz, subrayó con insistencia San Juan Pablo II, nos recordó con igual exigencia Benedicto XVI y nos propone ahora con renovada esperanza el Papa Francisco, ha de ser consciente de que la empresa más importante a llevar a cabo tiene por objeto la familia. ¿Por qué debemos sentirnos urgidos por este compromiso?
Porque decir que la familia es principio y fundamento naturales de una sociedad auténticamente humana no es una frase meramente retórica, porque en este principio se esconden importantes e innumerables consecuencias. Cual sea la familia, tal la sociedad, tal el hombre. La respuesta a este compromiso nos plantea tres grandes desafíos, ante los que debemos estar muy atentos, no solo por la importancia objetiva que la tiene, sino por cómo pueden afectar a cada familia en particular y en concreto. El primer desafío es que los esposos deben redescubrir la grandeza de la vocación al matrimonio. El segundo es redescubrir el valor de la vida y de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Y el tercero es volver a poner a la familia en el centro de la sociedad. Con su permiso, comentaré brevemente estos tres desafíos. El primero, ayudar a redescubrir la grandeza de la vocación al matrimonio. Los rápidos y profundos cambios sociales y culturales de nuestro tiempo repercuten, a veces de manera muy negativa, en la institución matrimonial y en la vida familiar. Es un hecho que cada día aparecen nuevos síntomas de disgregación de la familia. Crece el número de divorcios, el número de demandas de nulidad de matrimonio, se difunden ideologías que pretenden con fuerza prender en el ánimo de muchos jóvenes, desciende la estimación de los valores éticos sobre el matrimonio y la familia, con el pretexto de una modernidad o de una mal llamada liberación. Ante esta situación, ni las propias familias ni la Iglesia pueden permanecer indiferentes. La salvación de la persona y de la sociedad está íntimamente relacionada con la situación real del matrimonio y de la familia. La Iglesia tiene una conciencia clara de que presta un servicio a la sociedad cuando proclama el mensaje evangélico sobre el matrimonio y se esfuerza por ayudar a los esposos a vivir de acuerdo con las exigencias del amor y fidelidad propias de toda unión conyugal. En nuestros días, la preparación de los jóvenes para el matrimonio y la vida familiar es más necesaria que nunca. Es imprescindible prestar una particular atención a la preparación para el amor y el matrimonio, que es tanto como preparar para la vida en familia y para las responsabilidades familiares. Al tiempo que es necesario y urgente una mejora de la calidad de vida y de bienestar de las familias, especialmente para que las familias puedan formarse, crecer y desarrollarse satisfactoriamente como tales familias, lo cual exige y reclama un cambio social, un cambio en las políticas públicas sobre la familia. La grandeza de la vocación matrimonial requiere, como he señalado hace un momento, una preparación honda y completa, prolongada y diversificada, así como una acción pastoral rigurosa y coordinada, dirigida, como pone de manifiesta Amoris Laetitia, a la formación y educación para el correcto consentimiento y la comprensión de lo que el matrimonio es. La educación y preparación para el matrimonio y la vida familiar es ante todo una educación para el amor. La preparación para el matrimonio es un proceso largo. Como largo es el camino a través del cual toda persona alcanza el desarrollo y la madurez a la que está llamada. Se despliega a lo largo de diversas etapas y momentos. La preparación remota tiene lugar en los hogares desde la infancia y abarca la niñez y la adolescencia. La preparación próxima abarca el periodo de la juventud y se ordena a capacitar para el amor y la vida familiar y matrimonial. La preparación inmediata se ordena a que los novios se dispongan adecuadamente para celebrar válidamente el sacramento del matrimonio. Una vez fundado el matrimonio, corresponde a los esposos conservar la unión fundada, restaurar los pequeños y grandes conflictos de la convivencia diaria y desarrollar en toda su plenitud la unión matrimonial en todas y cada una de sus dimensiones. Y en esta tarea, los esposos no deberían estar solos, sino que deben ser ayudados
y acompañados en cada una de esas fases de un modo adecuado, desde el respeto a su autonomía y a su libertad. Esta responsabilidad de acogida, escucha y acompañamiento ante la vida marital de los fieles se amplía especialmente a los esposos que se encuentran en situaciones especiales y/o irregulares. El Papa Francisco se pregunta en Amoris Laetitia y nos pregunta: ¿quién se esfuerza por dar solidez y seguridad al matrimonio? ¿Quién se esfuerza por ayudar a las familias a superar los riesgos que la amenazan? ¿Quién se ocupa de acompañarlas en su rol educativo, y en general fomentar la estabilidad del vínculo conyugal? El segundo desafío es ayudar a redescubrir el valor de la vida y la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. El matrimonio conlleva de modo esencial una obra común, el bien conyugal, la mutua ayuda en el perfeccionamiento espiritual y afectivo, y también material, y la apertura de la intimidad conyugal a los hijos. Esto es, y con términos más precisos, la obra común es la familia. El principal protagonista de un eficaz compromiso con la construcción de una cultura de la vida la tiene cada persona concreta, y en concreto la formación de una recta conciencia moral en cada individuo singular en la que verdad, vida y libertad constituyan una armonía. Pero esta formación de la conciencia moral no adviene sola. El primer ámbito de su formación acontece en el seno de la propia familia, y de manera muy específica mediante la experiencia vivida del amor real y cotidiano entre los familiares, de la calidad del trato recibido por la mujer, los ancianos, los hijos, los hermanos y a los postre los esposos entre sí. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, tienen la gravísima obligación de educarlos y, por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. A menudo, el concepto de educación se confunde con la mera transmisión del saber o de los conocimientos. La instrucción es necesaria, sin duda, pero no es educación. Uno de los grandes objetivos en la educación de los hijos es formar personas libres y responsables. Educar es uno de los caminos para alcanzar el desarrollo pleno de la persona humana. Es la modelación de la personalidad, la transmisión de un modo de comprender el mundo, la vida y a los demás. La educación debe estar encaminada a formar a la persona humana integralmente, es decir, lograr el desarrollo armónico y jerarquizado de todos los componentes de la personalidad, de todas las facultades y capacidades de la persona. Esta misión de formar personas compete primariamente a los padres, primeros y principales educadores de sus hijos. En la familia el hombre se descubre a sí mismo como persona. En la familia aprende a amar, a estimar la vida, a respetar a los demás, a soportar el dolor y a compartir la alegría. No hay en toda la sociedad otra realidad educativa en sí y por sí misma que tenga un poder educativo de efectos tan penetrantes, tan amplios y duraderos como los que tiene la familia. Verdadera escuela viviente de colosal trascendencia para la madurez psicológica de las personas y para la calidad humana de los lazos sociales. La responsabilidad educadora de los padres se despliega en una triple vertiente: la crianza, la socialización y la personalización ética. Esta responsabilidad de los padres, sobre todo en su tercera vertiente, la personalización ética, exige un cumplimiento directo, personal e íntimo. No puede ser suplida por otras gentes. Al cumplir directa e íntimamente esa responsabilidad, se genera entre padres e hijos de forma natural un hábitat de vida interpersonal y de intimidad propio, que llamamos el hogar familiar, donde la ternura, el perdón, el respeto,
la fidelidad y el servicio desinteresado a los demás es la norma. El tercer desafío es ayudar a poner a la familia en el centro de la sociedad. La familia es una sociedad natural, preexistente al Estado o a cualquier otra comunidad, que posee derechos propios e inalienables. Y la primera responsabilidad social respecto de la familia es reconocer y respetar esos derechos y proteger la intimidad que corresponde a las relaciones familiares. Y todo ello exige reconocer la familia como un sujeto social, impulsar la capacidad de respuesta del conjunto de la sociedad hacia la familia, desarrollar desde los diversos ámbitos de gobierno políticas que tengan como sujeto no solo a las personas consideradas individualmente o a los colectivos organizados o a las comunidades, sino también y de forma importante y principal a la familia, a las familias concretas. Y finalmente, planificar y ejecutar políticas coordinadas de carácter integral e intersectorial de ayuda a las familias para volver a colocar la cuestión familiar en el centro de los proyectos económicos, sociales, culturales, comunicacionales, de educación y de salud del país, de cada país. De tal forma que la familia obtenga una mayor autonomía y unas mejores condiciones sociales y económicas para desarrollar las funciones personales y sociales que le son propias. ¿Y cuáles son esas funciones que le son propias? Podríamos agruparlas en 5 aspectos, 5 funciones estratégicas de la familia para cualquier sociedad. No son las únicas, pero sí son importantes. La primera es la transmisión de la vida, la segunda es la función educativa y socializadora, la tercera es la función de cohesionar solidariamente a las diferentes generaciones en la transmisión de la tradición al futuro, la cuarta, la función mediadora y atemperadora de conflictos, y la quinta, su indudable e irreemplazable dimensión económica. Qué poco reflexionamos sobre estas funciones, qué poco advierte la sociedad la importancia de ellas, o las da por supuesto, y qué poco las protege. No disponemos del tiempo para comentar cada una de esas funciones. Sí me hubiese gustado entretenerme precisamente en la tercera y la cuarta, la función de cohesionar intergeneracionalmente a las diferentes generaciones y la dimensión mediadora y atemperadora de conflictos de la familia. Pero si no tenemos tiempo de explicar detalladamente estas funciones, sí podemos preguntarnos, ¿es consciente la sociedad de la radical importancia de la familia como célula básica de la misma? ¿Es consciente la sociedad de la radical importancia de la familia como fuente creadora de entretejido social? ¿Es consciente la sociedad de la radical importancia del servicio educador y socializador de la familia en una sociedad democrática y verdaderamente humanizada? Podemos hacernos estas preguntas porque cuando la sociedad es realmente consciente de la importancia de un tema, intenta encontrar, con mejor o peor fortuna, las fórmulas más adecuadas para su solución. ¿Verdaderamente la sociedad es consciente de la radical importancia de la familia como célula básica de la misma? Las familias conforman y aportan unas funciones estratégicas insustituibles para el bien común de la sociedad. Reconocer ese valor no es otorgar privilegios, sino respetar la justicia. La protección de la familia es un patrimonio común que debe mantenerse al margen de las ideologías. Promovamos, por tanto, una cultura de apoyo y promoción de la familia. Pidamos a nuestros políticos programas y políticas públicas eficaces para ayudar a las familias a hacer familia, a seguir realizando en la sociedad las funciones personales y sociales estratégicas que les son propias, porque en palabras del Papa Francisco, el bienestar de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. La familia, y con estas palabras concluyo,
no encuentra su fundamento último ni en la ley que le otorga la reglamentación, ni en la utilidad que puede extraer de ella sus componentes, sino en la capacidad de amar y enseñar a amar y a fundar sobre ese amor una comunidad de vida. La familia no es necesario reinventarla, basta descubrirla. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias también al doctor Javier Escribá, que nos ha enviado esta charla, esta conferencia, y donde nos ha recordado realmente la belleza de la familia y justamente que es el lugar donde aprendemos a amar y donde realmente podemos sentirnos amados y aceptados. Bueno, vamos a abrir ahora un espacio. Si alguien tiene preguntas para hacer, puede levantar la mano si quiere hacerlas de manera verbal, y si no, vamos a comenzar con algunas que nos han dejado en el chat. A la doctora Úrsula, ¿cómo se puede apoyar a las familias que tienen como proyecto una vida en común estable de por vida? Bueno, a mi modo de ver, hay dos maneras de hacerlo. Por supuesto, ustedes podrán pensar muchas más, pero hay dos que se me ocurren inmediatamente. Una que se ha discutido durante muchísimo tiempo es la posibilidad de elegir un matrimonio perdurable que sea reconocido por el régimen civil, así como sucede en algunos regímenes comparados. Me parece que sería muy importante que si el principio que rige el matrimonio, fíjense que si van al Código Civil, está regido por los principios de libertad e igualdad, si existe ese principio, incluso por igualdad e incluso por protección de la mujer, sería conveniente que fuera posible elegir un matrimonio perdurable reconocido por el sistema jurídico argentino. Por ejemplo, optar por el reconocimiento del matrimonio de la Iglesia Católica, que tiene un régimen establecido que es canónico y que podría reconocerse en el marco de la libertad. Es decir, si una persona lo elige, ¿por qué no? Si es adulta, mayor y capaz. O simplemente permitir que las personas elijan establecer determinados límites, como sucede en Arizona o en algunos regímenes de Estados Unidos, determinados, digamos, caminos antes de la disolución del matrimonio. Por ejemplo, obligarse recíprocamente a realización de terapia de pareja o algún tipo de, digamos, de restricción a la ruptura sin límites o sin tiempo mínimo de duración que se establece en el Código Civil y Comercial. Esto tendría la ventaja de repercutir positivamente en los proyectos de parentalidad, es decir, nosotros tenemos una baja en la tasa de parentalidad y una inestabilidad en los vínculos familiares, en alguna medida porque la fragilidad de las relaciones de familia hace difícil confiar en el futuro. Entonces, para poder, yo digo a veces que el derecho no mira la ilusión que hay, la esperanza que hay en los ojos de los contrayentes. Cuando uno ve los ojos de los novios en un matrimonio, ¿qué se imaginan? Pasar la vida juntos. Bueno, el derecho no les sostiene esa ilusión. Entonces, una manera es hacer un régimen jurídico elegible, es decir, que las personas puedan elegir. Y otra manera es fortalecer la duración. Es decir, acompañar la duración del matrimonio haciendo un régimen que favorezca y que privilegie los matrimonios duraderos de muchas maneras. Es decir, fortaleciendo caminos digamos, estableciendo caminos de fortalecimiento familiar. Eso lo tenemos, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, y también se buscó implementar en Reino Unido, en el cual cuando las parejas acuden a divorciarse se les ofrece, también voluntario, sin ningún tipo de coacción, la posibilidad de recurrir a un régimen de fortalecimiento familiar que viene a redundar en beneficio de la familia y de los hijos. O sea, podría ser o bien desde el régimen de los matrimonios elegibles, o sea, del sistema elegible, o bien desde el camino del fortalecimiento familiar, que por otra parte es un imperativo que surge también de los tratados internacionales, porque todos los tratados internacionales ponen en cabeza de los estados el deber de proteger y fortalecer la familia en beneficio de los hijos, ¿no? Muchas gracias, doctora Basset. Profesora Sturla, nos preguntan qué respondería usted a los que le atribuyen a la Iglesia sostener una ideología. Ahí está. Bueno, es una muy buena pregunta, porque muchas veces se le atribuye a la Iglesia Católica que
que mantiene una ideología. Lo primero es que las ideologías tienen una ruptura con lo real, con la res, con la cosa. Es decir, las ideologías son sistemas de pensamiento. La religión católica y ninguna de las grandes religiones es un pensamiento, digamos, sino que parten del hecho de lo creado, del hecho de, que de lo que está allá enfrente del hombre, y el hombre se contacta, ¿sí? Con eso, con lo que está frente a él, con el objeto, digamos. Entonces, ninguna religión, la religión justamente es religar, vuelven a unir, ¿sí? Al hombre con su trascendencia, al hombre con un ser trascendente, con Dios, no lo separan. Yo creo que esa es la principal característica. Las religiones vuelven a unir las ideologías, separan la idea de la realidad, ¿no? No sé si contesté con eso. Muchas gracias, profesora. Y una pregunta más para la doctora Úrsula. ¿Qué aporta el derecho para acompañar y fortalecer los buenos vínculos familiares? Bueno, muy buena pregunta también. Uno de las soluciones posibles, yo recién lo decía, con los Family Relationship Centers, los centros de relacionamiento familiar que se crearon en Australia, que lo que hacen es ofrecer a la comunidad un recurso interdisciplinario de acceso gratuito para los que tienen menos recursos y de acceso pago para los que tienen recursos para financiarlo, en el cual la familia, a la más temprana aparición del conflicto, tiene la posibilidad de acceder a caminos de fortalecimiento, ¿no? Es decir, que con esto se previene y se reduce el impacto del conflicto en el fuero judicial, que no es el lugar más idóneo para acoger el conflicto de la familia, y en su lugar se acompaña y fortalece la conflictiva familiar, previniendo así la ruptura, ¿no es cierto? Esa es una alternativa. Otras alternativas son los caminos específicos de fortalecimiento familiar que puede haber en el código, que tienen que ver con no promover la ruptura activamente, como digamos, o desinteresarse, como dicen que la indiferencia es matar con el silencio, ¿no es cierto? Cuando el código es indiferente a la ruptura, cuando el código no promueve la estabilidad familiar y no la valora, como no le atribuye a eso un valor jurídico, ni siquiera económico, o digamos en el sentido de que los matrimonios que duran poco tienen los mismos derechos que los matrimonios que duran mucho, salvo pocas regulaciones, entonces hay un valor jurídico que el derecho está ignorando y no está promoviendo, siendo que ese valor jurídico, que es el de la unidad familiar, es en beneficio de los más vulnerables en la familia. Es decir, ustedes saben que el momento de la ruptura, la mujer está en una posición especialmente vulnerable en dos momentos de su historia. Cuando se divorcia, el divorcio gris, es decir, cuando se divorcia de 60 para arriba, o en el divorcio temprano con hijos chicos, porque entonces le va a recaer sobre ella la función de cuidado y probablemente quede sola con una multiplicidad de tareas y entre ellas la de salir adelante en la vida. Entonces, la familia frágil es mala para la mujer, la familia, sobre todo la mujer en estos dos momentos de la vida, la familia frágil es terriblemente mala para el hijo. Como decía Cecilia, las familias estables son necesarias para el buen desarrollo de los hijos. Ahora, el derecho debe fortalecer entonces promoviendo estabilidad y dando beneficios a la estabilidad y dando remedios para que esa estabilidad sea factible. Y eso es un deber que no es meramente de ideología de la iglesia o de, digamos, de buenos valores que nosotros tenemos, sino que es una obligación que imponen los tratados internacionales a los Estados miembros. La mayoría la totalidad de los tratados internacionales le imponen a los Estados miembros el deber de garantía de la estabilidad familiar y del fortalecimiento familiar, algo que los Estados están ignorando, con gran perjuicio económico para las arcas estatales, porque el naufragio de la familia es el naufragio de la sociedad. Claro. Muchas gracias, doctora. Noelia nos pregunta cómo se puede hacer para que las parejas y los jóvenes vuelvan a creer en el matrimonio.
Bueno, por empezar, mostrando la belleza de la familia. Una vez leí una frase que me gustó del cardenal Maculet, que él decía que nuestra época está cansada, en nuestra época descree de los trascendentales, ¿no? Especialmente de la verdad y de la bondad, porque sostiene que no hay verdad y porque sostiene que la bondad va a depender también de cada uno. Pero nuestra época es muy sensible a la belleza. Y a mí me gusta esa vía, la vía de la belleza, mostrar la belleza de la unidad, mostrar la belleza de la pareja estable, mostrar la belleza. Yo creo que ese es el único camino, tratar de vivirlo coherentemente y la belleza se expande sola, ¿no? Es un gran desafío porque hoy los jóvenes están como, algunos están en otra sintonía, pero para mí ahí hay que apostarle, a la vía de la belleza. Gracias, Cecilia. Y la última pregunta, bueno, hay dos preguntas más para la doctora Úrsula. ¿Sería útil para los futuros cónyuges que antes que lleguen al matrimonio el Estado les brinde la información completa de todas las consecuencias jurídicas que este matrimonio va a traer a ellos? Es una pregunta, es una buena pregunta, pero yo voy a decir que es una pregunta simpática. Como jurista de derecho de familia voy a decir que es simpática, y ahora voy a decir por qué. Los que son juristas de derecho de familia también se van a reír, porque si ustedes se fijan, y esto también tiene directa relación con la pregunta que Noelia le hizo a Cecilia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que las parejas y los jóvenes vuelvan a creer en el matrimonio? Cuando ustedes leen, si ustedes agarran el libro del Código Civil que regula el matrimonio, que es lo que se les lee a los cónyuges cuando van a contraerlo, ¿no? Y ustedes van a ver cuáles son los deberes y derechos que implica el matrimonio, ¿no? Si ustedes van y leen, ¿no? Y leen matrimonio y leen unión convivencial, y van a la unión convivencial y dice que es una relación afectiva, que implica una convivencia exclusiva de 2 años, que si esos 2 años de convivencia previa no se verifican, entonces no hay una unión convivencial, que si hay infidelidad durante esa convivencia, que no se va a realizar la unión convivencial, que si, bueno, en fin, están todos estos requisitos de convivencia, de vivir en una misma casa durante 2 años, y después van a leer el matrimonio y ven que el deber de convivencia no es tan estricto, que tiene que estar simplemente en la estructura del proyecto de vida en común, pero que se puede entender de manera diversa, que el deber de fidelidad no jurídico, es apenas moral, o sea que los cónyuges podrían ser infieles, hay una poligamia de hecho aparentemente, cuando leen que a lo mejor el matrimonio es simplemente un proyecto, que es algo de futuro, de vida en común, y nada más algo muy, muy, muy genérico. Eso significa que, claro, por eso digo yo que es simpática la pregunta, porque lo que le leen a los cónyuges en el matrimonio desalienta, al punto que yo no puedo, nunca dejo de recordar una carta que se escribió, una carta de lectores que escribió un jovencito, que yo sospecho que fue alumno mío de la Universidad Católica, que cuando se estaba redactando el Código Civil y Comercial, que no tenía nada de nada, que están en los deberes estos dudosos respecto al matrimonio, que como ustedes ven, en comparación con la convivencia, no es vista por el codificador como una relación afectiva. O sea, el matrimonio se ve que es una relación de dinero, no es una relación afectiva. ¿Qué es? ¿Qué queda? El dinero. No es una relación afectiva, no tiene deber de fidelidad, y todo lo demás deberes están copiados de la unión convivencial y se reintrodujeron, yo soy testigo, solamente por compararlos con la unión convivencial y ver que el matrimonio quedaba muy desprovisto en comparación y quedaba ridículo. O sea, lo que le estamos diciendo a los jóvenes en nuestro país es que el matrimonio es una relación prácticamente de conveniencia vaciada de contenido, en donde ni siquiera existe el deber de fidelidad. Y mi jovencito, ¿qué decía el jovencito este que escribió la carta de Lectores a la Nación? Decía, estuve viendo que en el Código Civil y Comercial, en el matrimonio no hace falta un deber de fidelidad, que se puede ser infiel, que en realidad hay solamente deberes que no son exigibles, que no tienen consecuencias jurídicas. Si yo le propongo matrimonio a mi novia, ¿se ofenderá? Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. Es decir, nosotros estamos proponiendo un proyecto, una manera de concebir el matrimonio que dice que lo desmerece. Y yo no estoy segura de que eso nos haga crecer la cantidad de matrimonio. Yo creo que nuestros jóvenes tienen la ilusión para comprometerse de algo que verdaderamente valga la pena.
y eso no se los estamos ofreciendo. No hay un matrimonio del que enamorarse. Cecilia hablaba de la belleza. No hay un matrimonio que nos enamore, que nos parezca bello, que nos diga, esto es algo, esto es un ideal. Los jóvenes buscan ideales. Nosotros no les estamos ofreciendo ideales a nuestros jóvenes. Y eso a mí me da mucha pena, porque los jóvenes viven de eso. Muchas gracias, doctora. Y una preguntita más. ¿Hay alguna tendencia en los organismos internacionales de cambiar la perspectiva de género por la de familia? No, es decir, no podría decir yo, en realidad en los organismos internacionales hay una clara conciencia de que la fragilidad familiar está generando efectos nocivos en la infancia. Lo que pasa es que está todo el terreno muy revuelto. En ese sentido creo que fue muy esclarecedora la exposición de Cecilia en relación a lo que está pasando con ella le puso el nombre transfeminismo, ¿no? Con esta idea de un feminismo que en realidad abarque otros colectivos que a lo mejor tienen otras expectativas diversas y que también son atendibles, pero que en realidad abarcan otra serie de problemáticas y que en realidad están tomando el eje central de la discusión cuando nosotros todavía tenemos saldos pendientes con la mujer y con la familia. Nosotros vemos que la infancia está un poco desenfocada del tema, y si bien hay gente muy buena que está tratando de reinstalar el tema de la perspectiva de familia, la perspectiva de familia es algo que debemos decirlo con toda claridad, está completamente ausente del lenguaje actual en materia de derechos humanos, salvo propuestas así aisladas, no es algo que esté sostenidamente presentado en el ámbito internacional. En el ámbito internacional de lo que nosotros llamamos derecho blando, es decir, el derecho de lo que se dice en declaraciones, etcétera, etcétera. Pero si vamos al derecho duro, es decir, al derecho de los tratados, que es lo verdaderamente obligatorio y lo que más peso tiene, la familia es la célula natural y fundamental de la sociedad. Y los niños tienen derecho a crecer en una vida familiar estable y armoniosa, y tienen derecho a la coparentalidad, quiere decir la presencia del padre y la madre, y tienen derecho a una familia que sea estable, que sea duradera, porque esa es la garantía de su desarrollo. Entonces, si nosotros vamos a los tratados, no sabemos de qué se está hablando hoy en el derecho internacional, porque los tratados, que es aquello a lo que verdaderamente nos obligamos, tienen claramente perspectiva de familia, indudablemente perspectiva de familia. Lo que pasa es que por alguna razón estamos hablando más de lo que no son los tratados, es decir, del derecho blando, que aquello a lo que verdaderamente nos obligamos, que es a la protección de la familia a nivel global. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Basset. A ver, acá hay otra preguntita más. Para los que trabajamos diariamente en derecho de familia, es decir, de los fracasos de la familia, ¿cómo hacer para no descreer del matrimonio? Creo que de alguna manera, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Esta es mi querida Alejandra Sorpudes, egresada es una de las egresadas que estaban acá en el grupo de la carrera de especialización de familia de UCASAL. Y es difícil, Alejandra, digamos, los que hacemos derecho vemos... alguien dijo una vez, te voy a cambiar la respuesta, alguien dijo una vez que Sigmund Freud, que había hecho una teoría del psicoanálisis partiendo de la idea del zócalo de la personalidad, es decir, como si fuera el subsuelo, ¿no? Y el problema es que avanzando por ese camino creyó que el subsuelo era toda la casa, ¿no? Y entonces se olvidó que después había planta baja, segundo piso y un techo, ¿no es cierto? Y un cielo arriba de la casa, ¿no? Todo eso se lo olvidó. Nosotros a veces nos pasa igual, es decir, nosotros en derecho de familia recibimos la familia que se rompe, la familia en conflicto, la familia que se duele, la familia que golpea la puerta. Tal vez lo más esperanzador es la adopción, y fíjate que la adopción es dolorosa porque la adopción supone una ruptura previa. Entonces, lo importante para mí es tener los ojos siempre mirando alto. Es decir, no pensar que lo que nos llega a nosotros es lo que es. Y ver siempre la esperanza, es decir, siempre lo que es salvable en el conflicto familiar y lo más noble que hay en cada uno de los justiciables que viene a buscarnos. Y lo encontrás lo más noble. Cuando vos creés en lo noble y vos ves lo noble que hay en el otro, a veces el otro que no lo vio en sí mismo lo descubre para sí. Y ve capacidades en sí mismo
de las cuales estaba enceguecido y no había reconocido. A veces nosotros vemos la dignidad en el otro que el otro olvidó ver en sí mismo, por el ensillecimiento que causa el conflicto. Entonces yo creo que uno de nuestros principales deberes, pese a mi exposición que tuvo un tono sombrío, de denuncia, si ustedes quieren, uno de nuestros principales deberes es la esperanza, es mantener la mirada en alto y ver la dignidad humana presente en cada uno de los justiciables y sus capacidades implícitas que ellos mismos en el conflicto a veces no son capaces de discernir, porque con nuestra mirada podemos enderezarlos, podemos enderezar la espalda y hacerles ver a ellos la esperanza en medio de una situación de familia. Yo pienso a veces cuando viene un padre, ¿no? Que está viendo cómo esquiva el pago de los alimentos, cuán humillante es para él, cuánto disminuye su propia dignidad lo que está haciendo. Cuando a veces a uno le descubre que él puede ser grande, que él puede ser una gran persona y un gran padre, a veces él ve algo de sí mismo que no era capaz de ver, porque él creyó que era solo capaz de ser un mezquino. Eso es lo que yo creo que es nuestra función principal, te diría, la más importante de todas, la humanizante. Muchísimas gracias. Me gustaría justamente, doctora y profesora Sturla, cerrar regalándoles a todos, agradeciéndoles a todos este espacio de participación y compartiendo entonces unas palabras del Papa Francisco que en el número 57 de Amoris Laetitia nos dice: doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas, viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. Las realidades que nos preocupan son desafíos. No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos. En todas las situaciones, la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. Los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la búsqueda que impregna la existencia humana. Si constatamos muchas dificultades, ellas son un llamado a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en sueños proféticos, acciones transformadoras e imaginación de la caridad. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, en agosto. Estamos preparando cuatro conferencias más sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Agradecemos la participación de todos y por supuesto los invitamos, como bien decía Carmen Yapura, a seguir acompañándonos en agosto con este ciclo de charlas tan interesantes. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.